Con ustedes, el doctor Giorgio Carnakis, con el tema endometriosis en pacientes con deseos de fertilidad. Muy buenos días. Gracias, doctora Ruth, por sus palabras. La verdad que estoy muy contento de estar aquí por la invitación de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, por estrechar lazos con la Asociación Panameña de Medicina Reproductiva. Es muy importante trabajar en conjunto y de una manera armoniosa. La verdad, la felicito, doctora Ruth, por su ejemplo que nos ha dado a todos nosotros. Bien, el tema que me toca el día de hoy es endometriosis en pacientes con deseo de fertilidad. Quiero tratar de cambiar los conceptos de infertilidad a fertilidad. Vamos a tratar de iniciar en positivo. Por eso es que traigo, si ustedes pueden verificar, esa imagen. Ya no quiero poner también iniciando una paciente quejumbrosa, sino al contrario, nuestro objetivo debe ser una paciente feliz y en el caso de nosotros con un embarazo, porque sí se puede lograr. Me gusta traer a colación a todos de que la medicina es una ciencia y es un arte. Tenemos que irlo comprendiendo de que somos estudiantes de medicina hasta que atendemos a nuestros pacientes. Me dirán, ¿por qué? Porque modulamos al hablar, al gesticular, tenemos que decir buenas noticias, noticias no tan buenas, cómo apoyamos a nuestros pacientes y cómo nos comunicamos. Es una ciencia, ¿por qué? Porque debe ser dinámica e irnos actualizando y no pensar que siempre se tiene la verdad absoluta y que podemos ir cambiando durante el tiempo. Es un arte porque iniciamos desde estudiantes tomando la presión hasta poder hacer procedimientos complejos, pero con mucho respeto. ¿Qué son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Es los conceptos claves. ¿Qué es la endometriosis? Que ya muchos pues conocemos, la epidemiología, etiología, factores de riesgo, la importancia de la endometriosis. Quiero enfocarme más en la parte de la fertilidad, la clasificación, los tratamientos y resultados, las técnicas que hay de evidencia y conclusiones. Bien, la definición de la endometriosis es la presencia de tejido endometrial o similar fuera del útero que resulta en una reacción inflamatoria crónica. ¿Qué puede conducir esto? Pues a un sangrado microscópico interno, desarrollo de endometriomas dolorosos, inflamación, cicatrización, dependiendo del estadio que se encuentra, formación de adherencias y puede haber gran distorsión anatómica. Eso es esencial que lo entendamos. Puede haber distorsión anatómica. Entonces, cada caso es individual y tenemos que tomar las medidas pertinentes antes de entrar a un procedimiento quirúrgico. Enfermedad inflamatoria dependiente de estrógenos. ¿Qué significa esto? Que pues, se va a dar en edades, sobre todo reproductivas. Frecuentemente resulta en morbilidad importante, afectando la calidad de vida, no solo de ella, sino de su entorno. Por eso es importante nosotros como, ya sean médicos de cabecera o médicos ginecólogos, dar la orientación pertinente desde que sospechamos en endometriosis. La falta de métodos de detección no invasivos y fidedignos contribuyen a demoras en su diagnóstico. Aquí es esencial tratar de hacer un diagnóstico lo más oportuno posible, sabiendo cómo dar también la información a la paciente. La historia es esencial, nombrar a estas personas que dieron toda su vida para que nosotros podamos disfrutar de toda esta información. Tenemos en 1860 a von Rokitansky, que ya clasificó algo similar que parecía endometriosis. Después llegó 1870 Meyer. Nombró a Freud porque Freud, como todos sabemos, definió mucho en lo que fue la parte psiquiátrica, pero a la vez de que definimos lo que fueron los términos de histerectomía.
Anteriormente solamente veíamos, o ellos en ese momento, como no tenían tantos métodos diagnósticos, hacían muchas histerectomías a este tipo de pacientes. De ahí viene el término histerectomía, de la palabra histeria. Estas pacientes estaban histéricas y pensando ellos, le quitaban el útero, ya sabiendo de que se podía hacer otros métodos. Pero imagínense de dónde deriva el término histerectomía, de histeria. Viene después Russell, en donde ya define lo que son los endometrioides Sampson, que pues postuló la teoría de la regurgitación menstrual y presencia de focos endometriósicos fuera de la cavidad uterina. De ahí viene el término de endometriosis. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? Pues se presenta 10 a 12% de las mujeres en edad reproductiva, pero importante, se puede encontrar en un 30 a 50% en mujeres con deseo de fertilidad o infértiles. Eso es importante entenderlo. En adolescentes. Por eso, la ventaja de nosotros en la parte de ginecología tenemos la oportunidad de ser médicos de cabecera. ¿Qué significa esto? Que no solamente hacemos una medicina reactiva como en otras áreas, o sea, damos un tratamiento, sino que al contrario, hacemos mucha medicina preventiva, que ese sería el objeto también de esta charla. Hacer una medicina lo más preventiva posible y de acuerdo a ciertas evidencias, asesorar lo mejor posible a nuestras pacientes. Igual también se encuentra 2 a 3% de las mujeres posmenopáusicas. Bueno, nada más para mencionar, hay múltiples teorías, la de implantación, trasplante mecánico, metástasis linfáticas, vasculares, prácticamente se comportan muy similares incluso como ciertas enfermedades degenerativas, extensión directa, uterotubárica, metaplasia celómica, restos de células de Müller, de Wolf, puede estar compuesta. O sea, hay múltiples teorías. Bien, ¿cuáles son los factores que tenemos que sospechar asociados a esto? Es una menarca temprana, ciclos menstruales cortos, menstruaciones prolongadas y abundantes, matrimonios tardíos. Hoy en día, pues, como bien sabemos, las mujeres se están preparando, pero también hay que entender que posponen la maternidad y por eso es importante, siempre que nos estén visitando, preguntar eso en nuestra consulta ginecológica de una manera pues prudente, si tiene o no deseo de embarazo en estos momentos, ¿sí? Para poderlas asesorar lo más oportuno, porque existe mucha información y esa información en las redes sociales, maternidad pospuesta y malformaciones uterinas. ¿Por qué es importante la endometriosis? Quiero resumirlo en estas 3 palabras. ¿Por qué? Porque produce dolor, no siempre, pero puede producirlo. Masa pélvica, cuando le hacemos ultrasonido. Por eso es importante que cuando nos visita la paciente le hagamos un ultrasonido. ¿Para qué? Para encontrar si o no existe esa masa pélvica. Bien sabemos que el dolor no es que está acompañado siempre de endometriosis y es esencial que lo sepamos y orientemos a nuestras pacientes. Y la esterilidad, que sabemos que cuando ya lleva más de un año intentando concebir de una manera adecuada sin métodos anticonceptivos, hay que investigar. Si es después de los 35 años de edad, se sustenta después de los 6 meses. ¿Por qué es importante? Ya lo dijimos, acompañado de dolor, dismenorrea, defecación dolorosa, dolor en miembros inferiores, síntomas urinarios crónicos, dolor abdominal, dispareunia, dolor abdominal, mastudinia, dolor al examen físico. Es importante, sobre todo en la primera consulta que nos llega a la paciente, hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, existe una caja de Pandora. Estamos muy cerca de lo que es la vejiga y de las asas intestinales. Es esencial llegar al examen. Primero, una buena anamnesis. Buenas preguntas, lo más concretas posible, ya que podemos llegar a sospechar de esto. Pero un examen físico es muy importante. El tacto vaginal no lo podemos perder, porque nos da mucha información, explicándole por qué lo vamos a hacer. Hoy en día, como existe mucha información, hay que explicarle por qué, porque tengo que diagnosticar
si existe o no adherencia. Ahora van a ver también los métodos de ultrasonido que hoy en día nos están apoyando mucho. Bien, hay algo también importante, afecta a lo que es su parte emocional. No estoy diciendo de que ahora nosotros nos vamos a volver psiquiatras, pero nosotros acompañamos a nuestras pacientes. Y eso es esencial, incluso interactuamos. No tengan miedo de interactuar también con los psicólogos y los psiquiatras. Yo prefiero tener a alguien de mi confianza para hacer un manejo más multidisciplinario e integral. Yo me estoy definiendo porque siento que la medicina se ha fragmentado mucho. Me estoy definiendo más como medicina más integral y verlo como un todo, ya que existe un 7 o 15% de los pacientes que tienen endometriosis sin dolor pélvico. Bien, esto lo quiero dar a colación porque esto fue en noviembre de 2023, donde los trastornos depresivos son muy importantes, ya que esto se puede volver crónico. Podemos hacer una paciente incluso dependiente de medicamentos y es peligroso al final, porque se vuelve ya esto crónico. Incluso he visto mis casos con mis pacientes interactuando con psiquiatras con mucho respeto, cada uno en su área, pero al final, y perdonen, los que conocen en varias fases a sus pacientes somos los médicos ginecólogos. Las pacientes cambian mucho de psicólogos y de psiquiatras. Eso es lo que yo he visto en mi experiencia. Por eso es importante que interactuemos, porque las vamos conociendo en todas sus fases. Y por eso es esencial trabajar en la parte psicológica, no de una vez medicamentos. La psicoterapia nos ha hecho ver también la parte de psicoterapia. Ojalá podamos también todos nosotros investigar en esa parte. Bien, sintomatología, ya saben, una paciente con un dolor pélvico que no cede, a los 6 meses hay que investigar. Ya lo dijimos, el diagnóstico también ya se mencionó, las formas. Es importante sospechar del dolor, lo de la parte de infertilidad, masas anexiales. Y ahora les voy a decir las pruebas de laboratorio. El CA125, recordar, no es específico de endometriosis. Muchas veces le hacíamos CA125 y salía elevado, incluso le decíamos que tenía cáncer, y no es cierto. Por eso hay que moderar nuestro vocabulario. Eso también es importante que ya vayamos mejorando esa parte de cómo les expliquemos a nuestras pacientes este tipo de diagnóstico. La hormona antimuleriana es excelente porque no es que nos va a decir que tiene infertilidad, sino es que nos va a decir que cómo está su reserva ovárica. Eso es importante que se lo expliquemos a las pacientes. También ahora quiero mostrarles, tengo el orgullo de decirles de que existe aquí en Panamá una persona que está haciendo lo que se llama el mapeo. Ya yo hablé con ella porque es importante ya no entender de que el gold standard es la laparoscópica. Hoy en día de diagnóstico es la laparoscópica. Ya existe mucha tecnología y eso es lo que yo les quiero dar a entender, de que ya no es el gold standard como antes que era la laparoscópica, sino que al contrario, tenemos lo que es el ultrasonido y el ultrasonido es una pieza vital y sobre todo ya hay médicos que se han preparado en este tipo de ultrasonido mucho más específico que International Deep Endometriosis Analysis habían dado, y por motivo de tiempo no voy a poder explicar, pero para que entendamos de que en Panamá ya existe la doctora Nora Castillo que los está haciendo muy buenos, porque para una resonancia demora a veces mucho tiempo y esta es una opción muy interesante. Como ellos utilizan se llama sliding, en donde pues con un grado de preparación antes ella está observando cómo se manipula el útero y si existe o no alguna adherencia que nos puede dar esto, en donde sirve como información antes de ir a una cirugía. Aquí bien diagnosticado, aquí está pues esta imagen clásica de vidrio esmerilado, ya todos sospechamos en endometriosis. Y obviamente la resonancia, pero por motivos a veces de tiempo podemos apoyarnos ya con este tipo de ultrasonidos y como les digo ya se está haciendo en Panamá, no solamente en costos sino en tiempo y así nos da más información antes de ir a una cirugía. Yo no estoy diciendo que no se vaya a hacer una cirugía,
pero qué bien es tener mucha información antes de ir. La laparoscópica es la inspección visual de la pelvis. Ya no es considerada el gold standard en el diagnóstico por lo que ya les mencioné, porque ya tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a ofrecer algo más certero. Pero obviamente individualizamos los casos porque es un diagnóstico diferencial en congestión pélvica, enfermedad inflamatoria, etc. Bueno, nada más para comentarles en qué lugar está localizado lo que es las lesiones de endometriosis, peritoneo pélvico, 71%, ovario, útero, un 10%, salpinges, 32%, cervix, a veces un 8%. Bueno, nada más para mencionarles las imágenes, ¿no?, que encontramos en vía laparoscópica. Ya aquí lo que nos hacen es orientarnos cómo están ellas, ¿no?, en grano de pólvora. Ya cuando uno ve este tipo de esclerosis con puente tisular, ya está sospechando de que es algo más crónico. Y esto nos va a dar más información para poderle brindar a estas pacientes con deseo de fertilidad. Claro, ¿por qué es importante la cirugía? Porque al final también pues mejora lo que es la parte anatómica y nos ayuda para los procedimientos que queremos ofrecerle en una paciente con deseo de embarazo. Aquí nada más existen ahora mismo varias clasificaciones. Yo nada más le estoy dando pues el de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, pero ahorita existe muchas sociedades que quieren profundizar más en lo que es la clasificación de endometriosis. Esta es un poquito más específica, más precisa, porque pues nos da más hallazgos, sobre todo en la parte de la historia clínica. Aquí también les traigo lo de la Sociedad de Cirugía Laparoscópica, en donde ellos también tienen su clasificación, en donde pues la clasifican de diferentes formas y muy buena en este tipo de estados, pero al final cada uno va a poder decidir qué tipo de manejo va a dar a su paciente, porque debe ser individual. ¿Los hechos cuáles son? La endometriosis en etapas iniciales no parece afectar en forma significativa la fertilidad. Eso es lo que deseo que ustedes se lleven. Por eso es esencial, desde que tienen su menarca las pacientes, orientarlas de una manera adecuada. No decirle, bueno, quédate así, pues ni modo, sufres de mucho dolor o eres floja. Esos términos ya tenemos que irlos también cambiando y ir haciendo una mejor anamnesis con las pacientes. Bien, los estadios avanzados definitivamente alteran la anatomía. Por eso es importante ayudarnos multidisciplinariamente de cirugía, de urología, de diferentes áreas, algeología. Bueno, los tratamientos médicos, ya lo hemos visto. Esto es muy importante, me llamó la atención. Hoy en día existe mucha medicina complementaria. No me gusta decir la palabra alternativa, sino complementan con lo que hacemos. Porque al final, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es tratar de asistir a la paciente y darle las mejores recomendaciones. Ya en las guías europeas del 2022 ya están dando todo este tipo de terapias que antes pues pensábamos que no, pero ya. Entonces el estado emocional, el estado nutricional. Pregunten si está durmiendo bien. Por favor, el no dormir bien libera mucho cortisol. Ahora también tenemos que ir estudiando también todo lo que es la parte emocional y eso crea un estado de estrés crónico y da todos estos trastornos emocionales. O sea, el dormir es importante porque nosotros trabajamos en un ritmo circadiano. Trabajo de día, duermo de noche. Y una paciente que se altere eso no se recupera de una manera adecuada. Por favor, agréguenlo en sus preguntas de rigor. Créanme que nos va a ayudar mucho a encontrar varios diagnósticos. Bien, el manejo médico, pues nada más lo traigo a colación por el tiempo. Andrógeno, aromatasa, inhibidores de aromatasa, hormonas liberadoras de gonotropinas. Los objetivos, ¿cuál es? Restaurar la anatomía. Si es quirúrgico, control de los síntomas, control de las recurrencias. Bueno, aquí les traigo nada más el Egaolix, que es un antagonista de la hormona liberadora de la gonadotropina. Está en esa fase todavía, pero lo bueno es que es vía oral y se está viendo buenos resultados. Nada más lo traigo a colación. Existe también, la verdad, una
Asociación de Endometriosis Panamá, para que lo sepan, que hoy en día tenemos una asociación en Panamá muy bien estructurada. Y bueno, sobre todo el índice de fertilidad, ¿qué es esencial? Darle opciones, ya sea inseminación intrauterina, ya sea reproducción asistida de alta complejidad, incluso dependiendo de la edad de la paciente, congelación de óvulos. La congelación de óvulos es muy importante siempre y cuando, hay que entenderlo, esto es como por decirlo, tener un seguro y no utilizarlo. Mientras más joven lo hagas, mejor. Ya a los 40 años, perdónenme, pero sí se puede hacer, pero los resultados no van a ser igual en una paciente de 30 años. ¿Sí? Entonces, para que no creemos falsas expectativas y ponernos todos de acuerdo, ¿no? Porque la endometriosis produce mala calidad ovocitaria, disminución del índice de fertilización y efecto embriotóxico directo, o sea que nos puede afectar en la calidad de los embriones. Por eso es que la reproducción asistida no solamente es tratamiento, también es un diagnóstico, porque me permite ver cómo está la calidad de óvulos. Bien, ¿qué podemos concluir? No se ha encontrado una relación en sintomatología de la severidad de la endometriosis. El diagnóstico temprano nos permite un mejor tratamiento y seguimiento. Medicina preventiva. Existen estudios diagnósticos antes de hacer una laparoscópica, como ya bien lo mencioné. Tratamiento multidisciplinario, apoyarnos, urología, cirugía, algiología, que es medicina del dolor. Hay que apoyarnos de múltiples disciplinas. Bien, porque a veces los resultados pueden ser más sencillos de lo que parece. Aquí estamos viendo cómo hacen varias personas en armar un coche. Parece sencillo, pero a veces no lo es. Y una sola persona con varios bebés lo puede armar. A veces puede ser la respuesta más sencilla de lo que creemos. Y no me quiero ir sin un mensaje. La educación, ahora que estamos en estos tiempos un poco difíciles, es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Recuerden, la educación, el respeto entre nosotros, diferencias de criterios, es buena. Y eso mismo tenemos que debatir también con los pacientes para que ellos nos den seguimiento a todas las recomendaciones que le demos. Muchas gracias.